y le hemos pedido al doctor Luis Fernando que nos hable de factores de riesgo y manejo de complicaciones en procedimientos pleurales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Horacio, por la invitación a esta conferencia y me da mucho gusto darla después de Gustavo, a quien le debo ser neumólogo, de manera que si algo sale mal, él es el culpable que no me enseñó bien. Bueno, entonces vamos a ver los factores de riesgo y las complicaciones en procedimientos pleurales. Y voy a dividir la charla primero sobre lo que tiene que ver con toracentesis, diagnóstico de evacuadores, las biopsias pleurales y también pulmonares percutáneas, las uní. Luego la biopsia pleural por pleuroscopia. En la toracentesis diagnóstica, pues la usamos normalmente para manejo del neumotórax espontáneo, ¿no? Por aspiración, cuando es pequeño también, en derrames pleurales, en este caso no hay diagnosticación terapéutica, en derrames pleurales para aclarar si hay un exudado y si ese exudado pues amerita un estudio adicional como una biopsia, ¿no? O si amerita un drenaje, y también en el caso de derrames pleurales grandes, pues para aliviar los síntomas de la disnea. Y sabemos que el rendimiento diagnóstico en cáncer está alrededor del 60%, y para tuberculosis, cuando hacemos el ADA, una sensibilidad alrededor del 65%, con una especificidad del 90%, y si lo combinamos con GeneSper, logramos mejorar la especificidad al 99%. Pero la sensibilidad no es que se aumente mucho con el GeneSper en pleura, por ser unas lesiones más bien pausivacilares. El cultivo en tuberculosis pues tiene poca sensibilidad, pero normalmente lo hacemos porque muchas veces el diagnóstico lo hacemos con alguna de las pruebas que pedimos, de manera que la combinación es útil. ¿Cuáles son las complicaciones que tradicionalmente hemos conocido? El neumotórax, el fracaso del procedimiento, funcionamos y no logramos extraer líquido o no es diagnóstica, el edema pulmonar por reexpansión, el dolor, el sangrado, lesiones de las vísceras que están cercanas al sitio de punción o reacción vasovagal. Y este metaanálisis que fue publicado por el grupo del MD Anderson, ¿no? En el European Respiratory Review del año pasado, encontró que la frecuencia de complicaciones combinadas es del 4.1%. Digamos que aquí ya tenemos un dato bastante preciso de muchos estudios donde muestran que más o menos un paciente que llevamos una toracentesis pues tiene un 4% de probabilidad de que se complique, y que esas complicaciones pues pueden ser neumotoras, que esta es la más frecuente, edema pulmonar de reexpansión, hemotoras mucho menos frecuente. De manera que el primer punto a abordar es el neumotórax. Esto en este metaanálisis que fue publicado en el 2010 de 24 estudios, 6.600 toracentesis, se encontró una tasa de 6%, y lo que marcaba la diferencia es si se hacía o no con guía ecográfica. La diferencia era bastante grande. Con guía ecográfica la frecuencia era del 4%, y sin guía ecográfica era más que el doble de frecuencia, 9.3%, de manera que esto es un tema ya bastante claro. El uso de la guía ecográfica en la toracentesis nos ayuda a evitar que el paciente se complique con neumotórax, y deberíamos usarlo. Cada vez tenemos más disponibilidad de ecógrafos, de manera que tendríamos que usarlos nosotros los neumólogos habitualmente. No solamente mandar a radiología que le marque el sitio de punción, sino que lo más seguro para el paciente es tener el ecógrafo al lado de donde uno va a hacer la toracentesis y poder guiar de esa forma el procedimiento. ¿Qué otros elementos fuera de la guía ecográfica, que también se vuelve a confirmar en este otro metaanálisis de Archive of Internal Medicine? Si es terapéutica o no terapéutica. En las toracentesis terapéuticas hay mayor riesgo de neumotoras cuando se usan agujas grandes, es decir, menores a 20G, 19G, 18G, 16G, el riesgo de neumotoras también se incrementa. Cuando se aspira aire, es como bastante obvio, y también cuando el paciente tiene síntomas, de manera que esto que está resaltado es lo que aumenta el riesgo y que eventualmente nos puede servir para definir a qué paciente le vamos a hacer una radiografía de tórax después de la toracentesis, porque en principio pues no es necesario hacerla de rutina si no hay algún factor de riesgo para neumotoras. El hecho de que el derrame sea grande no aumentó el riesgo, el sexo del paciente tampoco. Si el paciente está en cuidado intensivo, este es un elemento que uno a veces podría dudar, ¿no? El paciente en cuidado intensivo que está ventilado y uno le va a hacer toracentesis, mayor riesgo de neumotoras, pues si uno usa el ecógrafo como guía, no se aumenta el riesgo de neumotoras en esos pacientes. Y cuando está el derrame loculado,
tampoco se aumentó el riesgo de neumotórax. Este estudio del MD Anderson, donde retrospectivamente evaluaron más de 10.000 toracentesis, encontró que el riesgo de neumotórax era del 4% también, o sea, estamos encontrando ya cifras muy similares siempre alrededor de un 4%, y solamente menos del 10% de esos neumotórax requirieron intervención, o sea, la mayoría de veces el neumotórax se maneja con oxígeno y no hay necesidad de poner un tubo de tórax. Del total de pacientes que fueron llevados a toracentesis, solamente el 0.3% requirió manejo por intervención para el neumotórax por toracentesis, o sea que no es una complicación que nos deba preocupar si vamos a usar la guía ecográfica. Y cuando lo tenemos, pues no siempre vamos a tener que poner un tubo de tórax. Otros factores de riesgo que ellos también encontraron fue el antecedente de cáncer de mama, con derrame pleural maligno secundario a esto, o de cáncer de pulmón. Esto pues habrá que esperar a ver si se confirma o si hay algún factor de confusión detrás, ¿no? Porque no hay una explicación muy clara de por qué en estos dos tipos de cáncer, tal vez del pulmón sí, pero el de mama no es muy claro, porque en estos dos tipos de cáncer es más frecuente el neumotórax. La otra complicación que podemos tener es el sangrado, menos frecuente. En este estudio del que estamos hablando, del MD Anderson, lo encontraron en el 0.02% de los pacientes hemotórax, o sea, 2 de 10.000 pacientes, es bastante raro, y sangrado en el sitio de punción que requiriera un manejo específico en el 0.08%, o sea, en general el sangrado no es una complicación frecuente. ¿Qué cosas pueden aumentar el riesgo de sangrado? La coagulopatía o el uso de alguna terapia que afecte la coagulación, y de hecho lo asumimos siempre como una contraindicación para una toracentesis, pero en este metaanálisis que se publicó hace un poco más de un año, de 18 estudios, más de 5.000 procedimientos, evaluaron el riesgo de sangrado en pacientes que fueron llevados a toracentesis con coagulopatía no corregida, que era lo que está acá. O sea, INR mayor a 1.5 y plaquetas menor a 50.000. Estos son criterios convencionales para no hacer toracentesis de contraindicación y están en la guía de tórax de la BTS de 2010. ¿A qué se debían estas coagulopatías? A enfermedad, por un lado, entre ellas pues trombocitopenia, cirrosis, insuficiencia renal, o a medicamentos, sea antiplaquetarios o anticoagulantes principalmente, que hubieran sido administrados hasta el día de la toracentesis. ¿Qué evaluaron? Sangrado mayor, esto es hemotórax, hemoptisis, disminución de la hemoglobina en más de 2 gramos, necesidad de transfusión, de una intervención o mortalidad. Y en estos pacientes la tasa de hemorragia mayor y mortalidad estuvo por debajo del 1%. Fue 0 con un intervalo de confianza entre 0 y 2%. Cuando hacen análisis de subgrupo en pacientes con coagulopatía que fuera por enfermedades comparado con coagulopatía que fuera por fármacos, los resultados fueron similares. Ah, sí, todos. Sí, o sea, obviamente esto es guiada por ecografía, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que podemos hacerla habitualmente en todos estos pacientes? Pues probablemente no, porque esto de todas formas es evidencia observacional, pero sí que no es una contraindicación absoluta. O sea que si el paciente tiene una indicación clara de una toracentesis, pues podemos hacerla en estos pacientes y el riesgo de sangrado pues va a estar de este orden. El edema pulmonar por reexpansión es la otra complicación que nos preocupa en estos pacientes. En la cohorte del Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, de 9.300 pacientes, se encontró en el 0.18% de ellos, y la mayoría eran cuando se había hecho un drenaje de más de 1.500 mililitros. Ahí fue el 0.75% frente a 0.05% cuando eran de 1 a 1.500. O sea, de todas formas, es una complicación poco frecuente, incluso si uno drena bastante, porque estamos por debajo del 1%. Pero, puestos a cuidarse más o a vigilar más de cerca a un paciente, de que hay que vigilar es aquel al que se le drena más de 1.500. La aparición de síntomas durante la toracentesis, en los años 80, Light evaluó la relación entre la caída de la presión intrapleural con el riesgo de edema pulmonar por reexpansión. Y en estudios de animales
él encontró que cuando ese delta de presión intrapleural, midiendo la presión intrapleural, cuando uno va a comenzar a drenar el líquido y al final del drenaje o en pasos sucesivos durante el drenaje, cuando ese delta era mayor a 10 centímetros de agua o cuando la presión intrapleural bajaba por debajo de menos 20 centímetros de agua, se aumentaba el riesgo de edema pulmonar por reexpansión. Y hay dos técnicas usadas para esto. Una es la misma técnica de siempre, convencional, sencilla, que se usa para medir una PVC con el sistema mecánico, ¿no? O con un sensor también electrónico se puede medir la presión intrapleural y evaluar esto. Y en muchos sitios, en España es muy frecuente que lo hagan, la medición y el monitoreo de la presión intrapleural durante el drenaje de la toracentesis. Pero también se ha visto que los síntomas, como son el dolor de tórax, tos o disnea, ¿no? Y esto fue publicado en este artículo del Journal of Hospital Medicine de 2017, se correlaciona bastante bien con situaciones de excesiva caída en la presión intrapleural. De manera que hay muchos sitios, ¿no?, donde en lugar de monitoreo continuo o seguido de la presión intrapleural, lo que hacen es evaluar si el paciente empieza a presentar síntomas como tos, ¿no?, como dolor o como disnea durante el procedimiento, y en ese momento paran la toracentesis, y normalmente si uno tiene esa precaución, pues evita llegar a una situación de esta donde el riesgo de edema pulmonar por reexpansión es mayor. Si uno cuida todo esto, pues hay varias series de casos donde se han llegado a drenar hasta 3 litros sin que se presente la complicación. O sea que no es una indicación para parar en 1500 absoluta. Uno puede eventualmente irse más allá si no hay estos factores de riesgo. Y en este trabajo del MD Anderson, publicado hace un poco más de 2 años, en 10.300 toracentesis, que ya hemos mencionado, el edema pulmonar de reexpansión se presentó en el 0.08% de los pacientes. O sea, fue poco frecuente, pero esto que está aquí es importante porque la mortalidad fue de 2 de esos 8 pacientes. O sea, el 25% de ellos se murieron. O sea que el edema pulmonar de reexpansión es poco frecuente, pero cuando se presenta es de cuidado. Y el hemotórax, del que hablamos hace un rato, que es poco frecuente, también 0.02, tiene una mortalidad todavía mayor, 50%. O sea que aunque son complicaciones poco frecuentes, mejor que no se presenten. En ese trabajo ellos encontraron, después de analizar múltiples posibles factores de riesgo, que los que realmente importaban eran el ECOG 3 o 4, es decir, cuando el paciente tiene una limitación grande para su actividad diaria, es decir, más del 50% del día se la pasa en cama o necesita asistencia en más de la mitad de las actividades que hace cada día, eso es un ECOG 3 o 4, ya es total la dependencia. El riesgo de edema pulmonar de reexpansión es de 0.16 comparado con 0.03% cuando tiene una mayor autonomía en su funcionamiento diario. De manera que esto fue significativo, es un elemento que sería bueno tener en cuenta para determinar el riesgo de esto después de la toracentesis. El volumen, nuevamente vuelven a encontrarlo significativo, mayor a 1.5 litros, un 0.3% frente a 0.02 cuando es menor a esa cantidad. Y sacan otro índice que encuentran significativo y que es interesante, que es la relación entre el volumen drenado y la capacidad pulmonar del tórax, de donde se saca ese volumen. ¿Cómo se hace ese cálculo? Se calcula la capacidad pulmonar total, de acuerdo a esta ecuación, 7.99 por la altura en metros, menos 7.08 para hombres, y en mujeres es 6.6 por la altura en metros, menos 5.79. Y esto es la capacidad pulmonar total. Y lo que corresponde al derecho es el 52.5% y al izquierdo pues la diferencia, o sea 47.5%. Entonces con eso uno sabe la capacidad pulmonar del hemitórax de donde va a ser la toracentesis. Si uno mantiene el volumen por debajo de 0.6, debajo del 60% de esa capacidad, pues el riesgo de edema pulmonar de reexpansión es mucho menor que cuando supera ese valor. De esta complicación, lo que he mostrado hasta ahora es evidencia observacional y difícil que vayamos a tener una mejor evidencia que esto. La frecuencia es muy baja, menos de 2 por cada 1000 toracentesis. Se han necesitado 45.000 pacientes para tener 80 eventos de esto.
de manera que tenemos que funcionar con esto que tenemos hasta ahora. Como la mortalidad del 25%, sí hay que tomar medidas para detectarlo a tiempo o para evitarlo. ¿Y cuáles son esas? Pues evitar drenar más de 1.500 o más de un volumen que sea mayor al 60% de la capacidad pulmonar de ese hemitórax, en principio, en general, sabiendo que no es contraindicación absoluta, que puede ser que algún paciente tengamos que drenar más, y ese paciente pues es mejor que se quede en vigilancia, mejor que esté hospitalizado para si hace un edema de reexpansión, pues tratarlo rápidamente y evitar que se complique. Si el paciente presenta dolor o disconfort en el tórax o tos, suspender el drenaje, y eso también nos va a ayudar a prevenir el edema de reexpansión. Y si queremos hacer monitoreo de presión intrapleural, no es indispensable porque podemos guiarnos por todo esto, pero si lo hacemos, no sobrepasar un delta de más de 10 centímetros de agua o no llegar a presiones menores a menos 20 centímetros de agua. La biopsia pleural la usamos cuando hay un exudado linfocitario de causa no identificada la mayoría de las veces, y el rendimiento diagnóstico cuando es cerrada, ciega, es alrededor de un 60%, y cuando es por pleuroscopia o toracoscopia médica es igual a la quirúrgica del 97%, es mucho más alto. En este estudio comparativo entre las dos técnicas, pues vemos cómo para el caso de exudados pleurales, el rendimiento de la biopsia cerrada era de un 84,5%, cuando se hacía toracoscopia sin ecografía en el sitio de la toracoscopia era 91%, y si se ayudaba uno de la ecografía para saber en qué sitio ir a buscar las lesiones posiblemente metastásicas, el rendimiento mejoraba casi el 99%. De manera que el rendimiento de la toracoscopia es mayor, pero el de la biopsia pleural es bueno, tampoco es que sea malo. Pero miremos las complicaciones. La biopsia pleural cerrada, por lo que vemos, tiene unas complicaciones que son superiores en muchas de ellas a las de una toracentesis, y la toracoscopia se acerca a unas cifras muy parecidas a las que hemos visto en la toracentesis. Obviamente, si se hace por personal entrenado, también con guía de ecografía, escogiendo bien el sitio por donde uno va a entrar, son cercanas a las de la toracentesis. La otra técnica que usamos para estudio de lesiones pulmonares o pleuropulmonares es la punción percutánea. Y en este trabajo de metaanálisis de Fu, ellos la compararon con el EBUS radial. Aquí esto es para ver los casos fallidos de diagnóstico. Ellos encontraron que en la biopsia guiada por TAC, en las lesiones pulmonares periféricas, se llegaba al diagnóstico en un 80%, y en un 20% de los casos no se obtenía un diagnóstico, frente a un 27% del EBUS radial. En números, el rendimiento diagnóstico pues parecería un poquito menor en el EBUS radial, pero cuando se aplica significancia estadística no hay diferencia significativa en esos valores. O sea, el rendimiento es cercano. Sí, esto es lesiones que son asequibles al EBUS radial, o sea, que tienen un signo de bronquio normalmente, ¿no? En cuanto a las complicaciones de esto, que están acá, ¿no? No, perdón, este es ensayos clínicos aleatorizados, y estos estudios observacionales que comparan TAC con EUS. En estudios observacionales, el TAC es superior en rendimiento diagnóstico al EUS, y es estadísticamente significativo. O sea, el rendimiento diagnóstico del TAC en estudios observacionales es del 91%, frente a un rendimiento diagnóstico del 67% del EUS. Las cifras son muy parecidas en cuanto a rendimiento diagnóstico en estos dos tipos de estudios, pero cambia mucho los estudios de TAC cuando son aleatorizados, que son estos de arriba, y cuando son observacionales. Los observacionales pues están más a riesgo de sesgos, por lo tanto uno se guiaría más por este resultado, y diría uno pues que el rendimiento puede ser similar cuando se evalúan con un método correcto. En cuanto a las complicaciones, y este es el metaanálisis de complicaciones, fueron 7 veces más. Esto favorece el EBUS en este diagrama de bosque, favorece el EBUS a este lado y favorece el TAC a este lado. Las complicaciones fueron 7 veces más frecuentes en la posición percutánea que en el EBUS radial. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que lo lleva a uno a escoger cuál de las dos técnicas usar? Depende de lo que uno tenga disponible donde uno está. Si uno tiene EBUS radial y punción percutánea, pues
en principio, si a no ser que la lesión esté muy pegada a la pleura y tenga un contacto muy amplio con la pleura, donde el riesgo realmente va a ser muy pequeño de neumotoras y de complicaciones va a ser muy pequeño, en ese paciente uno debería hacer una punción percutánea. En los otros casos, en las lesiones periféricas, el EBUS parece superarla por tener menos tasa de neumotoras, que la tasa de neumotoras de la punción percutánea está entre el 15 y el 25%, mientras que en el EBUS radial está por debajo del 1%. Lo otro es la correlación entre la biopsia percutánea y la recurrencia del cáncer en la pleura, en recurrencia pleural por cáncer, que es la otra preocupación que uno tiene. O sea, si yo tomo una biopsia percutánea, ¿cuál es el riesgo de que siembre la pleura en esa maniobra? Esto lo evaluaron en este metaanálisis que fue publicado hace un poco más de 2 años, y ellos encontraron que el riesgo de recurrencia se presenta es en aquellos pacientes que tienen lesiones subpleurales, pero no en los que no tienen lesiones subpleurales. O sea que es posible que la recurrencia no sea tanto por la punción, sino por la cercanía del cáncer a la pleura, sea el mismo cáncer el que se extienda más que la punción como tal. En cuanto a la toracoscopia médica, en este metaanálisis que hicieron los del MD Anderson, que fue publicado el año pasado, se encontró una tasa de complicaciones combinada del 4%, una cifra muy similar a la que mencioné hace un rato para la toracentesis, ¿no? Y ellos encontraron pues esa misma cifra de complicaciones para toracentesis muy similares. Y en el caso de la toracoscopia, lo más frecuente fue fuga aérea persistente, luego de 24 horas, el drenaje continuo de líquido después de 24 horas, pulmón atrapado y edema pulmonar por reexpansión, entre otros. Es distinto cuando en la toracoscopia hacemos pleurodesis. Cuando uno hace toracoscopia médica y ve lesiones típicas de cáncer, de metástasis, uno está autorizado a hacer pleurodesis. Aquí la cosa cambia porque miren que los números son muy distintos. Cuando se hace pleurodesis, la frecuencia del dolor está alrededor del 20%, es un procedimiento bastante doloroso, fiebre 14%, neumotórax 6%, neumonía 4%, enfisema subcutáneo 3%, drenaje fuga aérea persistente 3%, drenaje de líquido persistente 3%, TEP 3%, náusea y vómito 2%. Todo eso son complicaciones mayores al 1%. Entonces, se complica mucho más la pleurodesis que la toracoscopia diagnóstica. De manera que la toracoscopia diagnóstica cabe hacerla ambulatoria. Hay muchos sitios donde la hacen ambulatoria. En la que se va a llevar el paciente a pleurodesis, es mejor dejarlo hospitalizado para manejar adecuadamente esto. Además de esas complicaciones que son mayores al 1%, hubo otras que fueron menores al 1%, pero pues que también son importantes: empiema, infección de herida, disfunción renal, edema pulmonar de reexpansión, insuficiencia respiratoria, SDRA, sangrado, recurrencia del tumor en el puerto, infarto de miocardio y edema pulmonar. Bien, esta era la revisión de tema. Lo que siguen son las preguntas. Yo las puse al final, creo que hubiera quedado mejor como lo hizo Gustavo, ¿no? Pero bueno, ahí no le aprendí eso. Entonces, aquí está la primera pregunta. Indique la opción verdadera sobre la frecuencia de complicaciones por toracentesis o toracoscopia en el metaanálisis del MD Anderson. La frecuencia de complicaciones por toracentesis fue del 4.1%, la frecuencia de complicaciones por toracoscopia fue mayor al 5%, la frecuencia de complicaciones por toracentesis fue mayor al 5%, o la frecuencia de complicaciones en la toracoscopia fue del 5%. ¿Cuál de esas es la verdadera? Ya tenemos respuestas.
¿Ya? Ahí tenemos. De acuerdo. 4.1%. Esa era la correcta. En todos, tanto en toracentesis como en toracoscopio, la frecuencia de complicaciones fue menor al 5%. ¿Cuál de los siguientes factores se ha asociado de manera consistente con neumotoras por toracentesis? A. Toracentesis de seguimiento versus toracentesis inicial. B. Derrame pleural grande. C. El no uso de guía ecográfica. D. Todas las anteriores. Eh, Eso, no, no, esto parece otra, esta es otra pregunta, esto se cambió el número de la pregunta. O sea que la mayoría contestaron todas, ¿no? ¿Podemos poner la pregunta nuevamente? Pero esto es otra pregunta. Pongamos la diapositiva. Entonces, aquí la opción verdadera, ¿no? No, es esta. Ah, es que me salté, el problema fue que me salté esta pregunta. Bueno, en todo caso, en esta tercera pregunta, la que se asocia de manera consistente con neumotórax es el no uso de guía ecográfica. Eso está claramente demostrado. Y esta que me la salté y generé la confusión aquí con no sé si podemos cambiar el orden allá en las opciones de respuesta. Bien. Indique la opción verdadera sobre las complicaciones más frecuentes por toracentesis o toracoscopia. A. La toracentesis puede producir neumotórax, edema pulmonar por reexpansión y hemotórax. B. La toracoscopia diagnóstica puede producir complicaciones en 4% de los casos, incluyendo fuga aérea persistente, edema pulmonar por reexpansión y hemotórax. El uso de guía ecográfica disminuye significativamente la frecuencia de complicaciones y de todas. Aquí la respuesta era todas. Está bien. Bueno, la siguiente. Esta ya la contestamos. Ahora seguimos con la 4. ¿Se puede volver a sincronizar eso para que quede ahora bien? Sí. ¿Con qué frecuencia se presentó la reacción vasovagal por toracentesis en el estudio del MD Anderson? Aquí creo que no hice su énfasis en esta complicación. Está en la diapositiva, pero no hice énfasis. Pero se puede deducir probablemente de los datos que di. 1.3%, 13%, 0.013% y menor del 0.01%. Bien, entonces aquí la respuesta era 1.3%. Reacción vasovagal es poco frecuente, pero está por encima del 1%. La siguiente, sobre la mortalidad relacionada con toracentesis en el estudio de más de 10.000 toracentesis del MD Anderson de 2020, ¿cuál es la verdadera? El edema pulmonar de reexpansión tuvo una mortalidad del 25%, el hemotórax tuvo una mortalidad del 50%, y la mortalidad de la toracentesis fue del 0.03%, y de todas las anteriores. Todas las anteriores, correcto. Bien. Siguiente, en el metaanálisis de FOMP y colaboradores publicado en CHEST de 2021 sobre seguridad de toracentesis y de toracostomía en pacientes con coagulopatía no corregida, se encontró hacer una toracentesis en pacientes con INR mayor a 1.5 aumentó significativamente el riesgo de sangrado. B, la tasa combinada de hemorragia mayor y mortalidad en pacientes con coagulopatía no corregida que son llevados a toracentesis es menor al 1%. C, hacer una toracentesis en pacientes con anticoagulantes aumentó significativamente el riesgo de sangrado. D, todas son ciertas. La correcta es la B. La tasa combinada de hemorragia y mortalidad
en pacientes con coagulopatía no corregida es menor al 1%, es poco frecuente, no hubo mayor riesgo por INR alto, no hubo mayor riesgo por anticoagulantes, de manera que la correcta es la B. 7. Y la última, en el estudio de más de 10.000 toracentesis de Landy Anderson sobre las complicaciones de toracentesis limitada por síntomas, se encontró el ECOG de 3 o 4 se asocia a mayor riesgo de edema pulmonar de reexpansión. El drenaje de un volumen mayor a 1.5 se asocia a mayor riesgo de edema pulmonar de reexpansión, y la relación B, volumen drenado sobre capacidad pulmonar del pulmón correspondiente mayor o igual a 0.6 se asocia con mayor riesgo de edema pulmonar de reexpansión. D, todas son ciertas.